y sin defecto. En Cristo el Señor se presenta como el pariente cercano que viene a redimir a su pueblo. En Cristo Dios está viniendo a redimir a su pueblo y le cuesta su propia vida. La cruz nos recuerda que somos redimidos, que hemos sido libres del pecado y que le pertenecemos al Señor. Él es nuestro Redentor y por lo tanto nosotros le pertenecemos. Él nos ha comprado con su sangre. Amén. ¿Para cuántos el Señor es nuestro Redentor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa realidad de ser pueblo de Dios se dio por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre, ¿cierto? Fue eso lo que nos permitió a cada uno de nosotros. El reconocer ese sacrificio fue lo que hizo que nosotros llegáramos a formar parte del pueblo de Dios. Somos redimidos por su sangre. Somos parte del pueblo de Dios por el sacrificio nuestro. No por nuestros méritos, no por nosotros mismos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Repasemos un poco entonces. Hemos hablado de que nuestra identidad como pueblo de Dios se dio por la misericordia de Dios y por la obra redentora en la cruz. Somos el pueblo de Dios. Amén. Pero como pueblo de Dios tenemos un propósito. No es nuestro propósito, es el propósito del Señor. Él nos redimió con un propósito. Y el texto lo menciona en la parte B del versículo 9, en Primera de Pedro. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa eso de anunciar las virtudes de Dios? ¿Qué significa esa expresión? Y lo cantamos ahora, ¿cierto? ¿Qué significa eso de anunciar las virtudes de Dios? Otra vez voy a hacer referencia al texto de Éxodo 19, 4 al 6 y también el texto de Isaías 43, 20, 21, porque el autor en Primera de Pedro está teniendo en mente eso. En Éxodo 19, 4 al 6, el Señor dice que ha rescatado a su pueblo para que sean, a los israelitas, para que sean su pueblo y para entrar en pacto con ellos. Él se compromete a ser su Dios y ellos se comprometen a guardar su pacto. Después de eso, en Éxodo 20 y toda esa sección, encuentra uno un montón de leyes y mandamientos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Están todas las leyes y mandamientos del Señor. Esas leyes y mandamientos lo que buscaban era que el pueblo de Israel recordara que su Dios era santo. Y también les recordaba que como eran el pueblo de Yahvé, el pueblo del Señor, debían vivir de esta manera. Todas esas leyes lo que buscaban era que el pueblo reflejara el carácter de su Dios, de tal manera que los otros pueblos, al ver a Israel, reconocieran que ese era el Dios verdadero. Y en el Antiguo Testamento, todo el tiempo, el Señor, por su intervención, está mostrando que Él es el Dios verdadero. Y lo que Él buscaba con su pueblo es que anunciara las virtudes de Él, es decir, que con su estilo de vida ellos mostraran quién era su Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Anunciar las virtudes de Dios va más allá que solamente decir que Dios es santo, solamente decir que Dios es misericordioso, que solo decir que Dios es amor. Es con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, mostrar que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, que el Dios al cual servimos expresa esas características. Y eso también
se refleja en el texto de Isaías 43, 20 y 21. Se los leo, no tienen que ir allá. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en el desierto y ríos en el yelmo, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y este pasaje está dirigido al pueblo en medio del exilio babilónico. Y les recuerda que en medio de esas circunstancias de sufrimiento, ellos deben proclamar la alabanza del Señor. Y lo que significa es, ustedes deben seguir viviendo como mi pueblo. El pueblo de Babilonia, al verlos a ustedes, deben reconocer que yo soy su Dios. Y eso era cuestión de supervivencia. Recordar quiénes eran ellos en medio de esa situación, recordar su identidad, era lo que les iba a ayudar a seguir permaneciendo como el pueblo de Dios. Y ese texto de Isaías y la realidad del Éxodo son utilizadas por el autor en Primera de Pedro para decirles, ustedes son el pueblo de Dios ahora. Y el propósito que Dios tiene con ustedes es que reflejen el carácter del Señor aún en medio de las situaciones de sufrimiento que están viviendo. Y aunque eso suene raro, porque uno diría a unas personas que están sufriendo, ¿uno qué les diría? El Señor lo que les dice es, recuerden que ustedes sirven a un Dios santo y que deben reflejar mi carácter. Es cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento y la presión por ser cristianos, ¿qué podía pasar? Que ellos se amoldaran y cedieran. Si el problema es que yo estoy viviendo como Cristo me pide, y ese es el problema por el cual yo estoy sufriendo, pues dejo de vivir así y me evito el problema. Pero eso significaba dejar de vivir como pueblo de Dios, dejar de vivir como Dios les había estipulado que debían vivir. Las leyes y mandamientos dados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, básicamente lo que expresaban era el carácter del Señor. Y el llamamiento del pueblo de Israel era reflejar el carácter del Señor. El llamamiento del pueblo de Dios siempre ha sido reflejar su carácter. Tanto para Israel como para la iglesia, siempre el llamamiento y el propósito de Dios con su pueblo es que su pueblo refleje el carácter del Señor al cual sirve. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. A pesar de las situaciones de sufrimiento que estamos viviendo, el Señor nos llama a recordar que somos el pueblo de Dios y a vivir esa situación teniendo como referente a Cristo mismo. Porque ahora, todo lo que había dicho la ley, todo lo que había dicho el Antiguo Testamento se centra en una persona, Cristo. Ustedes como pueblo de Dios quieren saber cómo deben vivir, miren a Cristo. Esa es la manera como ustedes deben vivir, aún en las situaciones de sufrimiento. Ustedes están viviendo una situación de sufrimiento, pero en medio de esa situación recuerden que ustedes sirven a un Dios santo. Y el nivel de santidad de ustedes, ¿quién lo muestra? Cristo. ¿Usted quiere saber qué tan santo es? Compárese con Cristo. Así de sencillo es. En el Nuevo Testamento, todo se centra ahora es en la persona de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren aquí anunciar las virtudes de Dios? Amén. Eso implica vivir como Cristo vivió en todas las áreas de nuestra vida. Que nosotros, como pueblo del Señor, podamos reflejar el carácter de Cristo. Ese siempre ha sido
el propósito del Señor. La cuestión es que en Primera de Pedro se refleja y se muestra y se deja claro que esto de vivir siendo el pueblo de Dios tiene que ver con todas las esferas de la vida. Para el pueblo de Israel y para el autor de Primera de Pedro, no es esa división entre una vida en la sociedad, una vida en la iglesia, una vida en mi familia, una vida en mi trabajo. No, la vida debe ser la misma, porque yo soy parte del pueblo de Dios y como tal yo vivo de esa manera en las diferentes esferas de la vida. No había esa división la hemos hecho nosotros. Entonces uno encuentra que a veces nos comportamos de cierta manera en el trabajo y otra manera de pronto en la familia y otra manera en la iglesia. Reflejar el carácter de Cristo aquí cuando estamos en la comunidad es sencillo, ¿cierto? Pero en otros ámbitos creo que es un poco más complejo y es en medio de esas situaciones que el autor en Primera de Pedro empieza a mostrarlo. Después de estos pasajes él empieza a hablar de someterse a las autoridades, ¿cierto? Luego habla también acerca de cómo deben vivir las esposas con sus esposos no creyentes y también cómo debe ser la actitud de los esclavos respecto a sus amos y a aquellos que los tratan muy mal. Y parece que los ejemplos que se dan es cómo debe vivir usted con aquellos que son incrédulos, que todavía no han hecho ese reconocimiento de Cristo. Y el llamado es que el estilo de vida que se debe llevar frente a esas personas es el estilo de vida de Cristo mismo. Nosotros debemos vivir de esa manera para que las personas al ver nuestro actuar reconozcan a Jesús como el Dios verdadero. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Y eso implica nuestra familia, eso implica el lugar de trabajo, eso implica los compañeros de estudio, eso implica las autoridades. La cuestión de anunciar las virtudes de Dios es más allá de discursos, es más allá de mensajes. La mejor forma de cumplir ese propósito es con nuestro estilo de vida, y un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo. Amén. Y que las personas al notar eso puedan reconocer a Jesús como el Dios verdadero. Amén. Y la cuestión es que Primera de Pedro lo coloca un poquito más difícil, porque la cuestión no es solamente vivir como Cristo vivió, sino que el texto deja claro que es vivir como Cristo vivió en los momentos de su pasión, en su última semana. Ese es el referente, ese es el referente que nosotros tenemos. El Cristo que padeció camino a la cruz, sabiendo que era el propósito de Dios. Esa actitud de humildad, de sometimiento a la voluntad de Dios, es la que propone el texto. Cumplir 15 años es un tiempo, como les dije, para reflexionar, para recordar, ¿cierto? Todas estas fotos recuerdan la historia de nosotros como comunidad. Una historia que seguramente tuvo muchos eventos de gozo, pero muchos eventos también de dificultad y de sufrimiento. Algo que fue clave en todo este proceso es recordar que se es el pueblo de Dios, ¿cierto? Y que estábamos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Cada una de esas dificultades que se pudieron haber enfrentado, se enfrentaron recordando que servíamos a un Dios santo, que se sirve a un Dios santo y que el propósito que Él tiene con nosotros como iglesia es que reflejemos su carácter. El pastor nos ha recordado varias veces
situaciones difíciles que se vivieron, pero cómo el Señor obró y obró milagros, ¿cierto? Intervino en medio de las situaciones, ¿cierto? Para que su iglesia siguiera adelante, porque al fin y al cabo le pertenece es a Él. Y también esto nos ha recordado que en medio de todo esto siempre se ha optado por actuar conforme a lo que el Señor quiere, a la manera como el Señor actuaría, a que en la forma como se desarrollaron esas cosas, esas situaciones, reflejaran el carácter del Señor. Y nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, económicas, familiares, de salud. Cada una de esas situaciones debemos recordar que debemos vivirlas conforme al ejemplo de Cristo. Amén. Y recordando también que el hecho de llevar esas situaciones puede ser de testimonio para aquellas personas que no conocen del Señor. Dios obrará conforme a su voluntad. Dios obrará conforme a su misericordia. Amén. Nosotros debemos simplemente permitir que podamos reflejar el carácter del Señor en cada una de esas situaciones. La canción hablaba de que llevemos su gloria a cada pueblo y nación, ¿cierto? Y de pronto algunos anhelamos llevar la gloria del Señor a cada pueblo y nación, y vemos que hay personas de acá que han salido y lo están haciendo, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro campo misionero, y tal vez el más difícil es nuestra familia. Y creo que el Señor hoy nos desafía a que en medio de nuestra familia nosotros podamos reflejar que somos el pueblo de Dios, y que podamos vivir y desarrollarnos en la familia como Cristo lo hizo. Es un desafío muy grande. Al igual, hacerlo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con las autoridades. Y que eso permita que las personas puedan llegar a reconocer a Jesús como el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo ve en nuestra vida. Porque ve esas virtudes de Dios, las ve en nuestra vida. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Y sé que no es una tarea sencilla, pero sé que el Señor nos puede ayudar en ese propósito. El Señor que nos llama a vivir como Él vivió, el Señor es el Señor que nos ayuda a vivir como Él vivió, por medio de la intervención del Espíritu Santo y por medio de su palabra, que todo el tiempo nos recuerda quiénes somos, que todo el tiempo nos recuerda cómo debemos vivir. En esto es fundamental nuestra relación con Cristo, porque si nos están pidiendo que vivamos como Cristo, pues debemos conocer cómo vivió Él y cómo actuó Él en las diferentes circunstancias. Es un desafío que implica dependencia, que implica que es el Señor el que nos ayuda en medio de esas situaciones. Entonces, ¿qué tal si cantamos nuevamente la canción ahora que estábamos cantando en un inicio? Y pensamos y ahora entendiendo un poco más qué significa eso que estábamos cantando, ¿cierto? ¿Qué significa esto de ser pueblo de Dios? ¿Y qué significa esto de anunciar las virtudes de Dios? Y pensando en eso también, ir reflexionando un poco acerca de cómo vamos a sobrellevar esa situación, Señor. Que el Señor nos ayude a poderla sobrellevar de una manera que honre y glorifique su nombre, que actuemos de la manera como el Señor nos pide que actuemos.
Y sé que es posible que algunos estén pasando situaciones difíciles y está la tentación de poder llevar eso de una manera que no expresa lo que está expresado en la Escritura, que no expresa la manera como Cristo vivió. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y también pensemos un poco en algo específico en lo que debemos aplicar esto que el Señor nos ha hablado. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué hay en nuestra vida que todavía no se ajusta al carácter de Cristo? Sé que todos aquí debemos ajustar cosas. Tal vez actitudes con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Hoy reconocemos que tal vez no estamos actuando de la manera que Cristo lo haría. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude en eso? Y vamos a cantar la canción y vamos a orar luego en cuanto a eso. Vamos a declarar todos juntos que somos pueblo de Dios, amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, cántalo. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.